Vamos a leer un texto que está en Juan, capítulo 4, versículo 35. Tanto en Bobadilla como ayer por la mañana en Antequera, en la reunión de oración de los hombres, lo leímos. Pero solamente quiero, en vez de leer el capítulo entero, leer el versículo 35. Evangelio de Juan 4. Evangelio de Juan 4:35. Dice así: ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. Señor, te damos gracias en esta mañana y queremos pedirte que tú nos bendigas y que podamos abrir un espacio en nuestro corazón para asimilar y poder prendernos de tu palabra, que ésta nos lleve y nos guíe conforme a tu propósito y a tu voluntad. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si tuviera que hacer o empezar esta mañana lo que os voy a compartir, lo empezaría con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿con qué necesidad ve y percibe la Iglesia y cada uno de nosotros en particular al mundo? ¿Cómo miramos al mundo hoy? Es muy, muy interesante que en nuestra fe y en nuestra tarea y deseo de servir a Dios, nosotros tengamos claro cómo miramos al mundo hoy. El versículo que hemos leído parece que hay dos formas diferentes de ver una misma situación. Por una parte está nuestra razón, a la que le aplicamos un tiempo y en ese tiempo queremos que las cosas sucedan, porque es lo que vemos y lo que entendemos. Pero Jesús estaba viendo la misma situación de otra perspectiva. Y entre el concepto de Jesús y el concepto de los discípulos, él pregunta: ¿no decís vosotros que todavía faltan 4 meses? Y quizás en el tiempo razonable de la siega del trigo llevara razón. Pero Jesús estaba volcando, intentando sacar del corazón de los discípulos algo mucho más profundo que ellos no veían. Hola, guapo. ¿La llave? A ver, ¿alguien quiere de la llave a este niño? Mi despacho está abierto. Gracias, Aarón. Y que ponga clases de los niños de 7 a 12, creo que es. Él es como es, natural. Pero Jesús pregunta a aquella gente, dice: ¿no decís vosotros que faltan 4 meses? Pero yo os digo que ya los campos están blancos para la siega. Los campos para Jesús era la gente. ¿Cómo vemos nosotros a la gente? ¿Desde qué mirada observamos nosotros al mundo y cuál y cómo es nuestro compromiso con el mundo? Porque si no observamos el mundo desde la actitud y el corazón de Jesús, muchas veces no nos vamos a dar cuenta de las necesidades y carencias y circunstancias que el mundo vive. Porque lo miramos de una perspectiva donde no es tiempo nunca. Todavía no es tiempo. Pero creo que esa diferencia de sensación y de inquietud que a veces está en Dios pero no está en nosotros, es porque yo creo sinceramente que en este tiempo la Iglesia tiene que producir una cercanía y una profundidad mayor con el Señor. Si no, no habría tanta diferencia de criterio. Creo que el mundo necesita un tiempo para que la Iglesia pueda oír lo que el mundo necesita y donde el mundo vive. Ya están los campos blancos para acercarnos a ellos, para abrazar al mundo,
para oír al mundo, para estar cerca de la gente que vive y está en necesidad. Lo que no tengo claro es si nosotros estamos observando al mundo con esa necesidad o con esa urgencia que había en el corazón de Jesús. Quizás nuestros planteamientos religiosos, y aquí no quiero ofender a nadie, pero resulta que con el tiempo y nuestra cercanía en la presencia de Dios, yo estoy viendo la situación desde otro punto de vista diferente. Y no sé si me equivoco o estoy metiendo la pata o te estoy ofendiendo. Pero según el mensaje que Jesús lanza, la iglesia muchas veces está desubicada. La iglesia no está en la mirada o en el sentimiento o en la compasión en la que Jesús se mueve. Y nosotros no somos una novedad, sino que en el tiempo de Jesús ya existía ese tipo de diferencia. Ellos no estaban observando ni estaban en la intención ni en la sensación en que Jesús tenía en favor del mundo. Mi idea y mi sensación es no manipular la iglesia. Líbreme el Señor de manipular la iglesia, ni de equivocar la fe de los creyentes, ni de equivocarte en tu elección, ni en tu compromiso. Mi idea es poder sacarle al Evangelio su verdadero contenido y que la iglesia se convierta en una iglesia samaritana. Una iglesia samaritana que es capaz de distinguir la necesidad de la persona mucho antes que la religiosidad de mis creencias. Si observamos el pasaje en el que Jesús invita a aquella gente a hacer el bien, ninguno de los primeros vio esa sensación de que había un hombre que estaba pasando y viviendo una situación complicada. Pero sus exigencias religiosas y sus convicciones eclesiásticas le impedían ver con realidad la necesidad que aquel hombre que estaba junto al camino estaba viviendo una calamidad de vida. Lo que está claro es que muchas veces nuestra mirada está limitada a un tiempo razonable que nosotros decimos todavía no es tiempo. Aunque la necesidad esté delante nuestra, no voy a ver la necesidad porque estoy en otro tiempo. Y quizás el Señor nos entiende y nos comprende. Pero sobre aquello que yo pienso o sobre aquello que yo razono, está lo que Dios dice. Pero yo te digo que ya los campos están blancos. Lo que no sé es si yo los veo blancos o necesito más tiempo. Pero como le demos más tiempo, vamos a llegar a los 80 años y no nos vamos a mover. Serán otros quienes hagan el trabajo. Que no está tampoco tan mal, porque unos fueron los que sembraron y otros fueron los que cegaron. Así que tampoco nos tenemos que sentir defraudados si sentamos las bases y si trabajamos para que en un futuro otra gente pueda apoyarse en nuestra labor y recibir los frutos de nuestras tareas y de nuestros esfuerzos. No todo tiene que ocurrir en nuestro tiempo, pero sí está claro es que nosotros tenemos que ver cómo siente y ve Jesús a una multitud que se pierde y que Él, en alguna forma, cuando toma contacto con las multitudes, no deja de sentir una compasión exagerada por el mundo y las ve desorientadas. Lo que no está claro es cómo veo yo el mundo. Si lo veo enclavado en mi vida religiosa, en mi vida eclesiástica, en mi vida estructuradamente por sentimientos religiosos que me atraen venir a la iglesia y me impiden ver la necesidad del mundo, tengo un problema, que todavía no sé cómo se extiende ni cómo se amplía el reino de Dios. Porque todo está muy centralizado en mi forma de pensar y en mi religiosidad. Y estoy continuamente mirándome el ombligo. Cuando el mensaje central que hay en la Biblia
partiendo del ejemplo de Jesús, es el que expresa de una manera magistral el capítulo 2 de Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó lo que era. De ahí yo creo que está el secreto de poder ahondar en nuestro compromiso con Dios. Si yo estimo mucho lo que soy y me presto mucha atención y razono mucho las cosas y les doy tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, ¿cuándo será mi compromiso con Dios? ¿O cuándo me identificaré con ese sentimiento que Jesús tiene y que Jesús ve, pero que yo no veo ni tampoco tengo? Lo que está claro es que para ahondar más y subir nuestro nivel de compromiso, nos tenemos que morir un poco más. Algunas veces estamos demasiado vivos. ¿Sí o no? Porque lo que el Evangelio me exige, lo puedo dar cuando yo dejo de hacer ciertas cosas de mi vida. Cuando yo soy capaz de sacar tiempo de mi tiempo para el tiempo de Dios. Y todo el mensaje central del Evangelio, queramos o no queramos, está centrado en el bienestar de las personas. Pero con una diferencia increíble. Fijaros, tener una iglesia samaritana es darle de comer a las personas que tienen hambre. Porque eso identifica el corazón de Jesús. ¿Conocéis el juicio a las naciones, capítulo 25 del Evangelio de Mateo? Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve desnudo y me vestiste. Y nosotros seguimos preguntando, ¿cuándo lo hicimos o cuándo no lo hicimos? Parece que la película no va con nosotros o que no nos damos cuenta. Pero el corazón del Evangelio es esto. A veces estamos preocupados de manera escatológica cómo serán la vida de los creyentes en el cielo. Si Dios nos juzgará por esto o nos juzgará por aquello. Si Dios nos juzgará por la forma de vestir, por venir a los cultos, por no venir a los cultos, por orar, por no orar, por leer. A veces nos preocupamos por 18 historias que nada más que tapan nuestra conciencia religiosa, pero que no obedecen al corazón de Dios. Porque el día en que nos presentemos delante de Dios, las ovejas, que son las de la derecha, y los cabritos son los de la izquierda, Dios nos juzgará no por esas historias que a veces nos enfrentan unos a otros. Cuando estuve enfermo, ¿qué hiciste conmigo? Lo que sé, Señor. ¿Te di de comer? ¿No te di? No podemos estar en esa inconsciencia de no saber qué tenemos que hacer. La iglesia de este tiempo debemos de girar y no hacer o embarcarnos en una acción social sin medida, sin control, por el hecho de cubrir necesidades del mundo. No, yo no estoy diciendo eso, sino que la iglesia tiene que volcarse y encontrar el corazón de Jesús en nuestra acción cristiana, en nuestra conducta cristiana, en nuestro testimonio cristiano de cada día, encontrar que la vida de Jesús está en mí. Que no soy alguien incoherente al mensaje de Cristo, sino que yo, conforme a mi fe y mi conducta, soy coherente con el mensaje de Cristo. No podemos pensar como aquellos fariseos que se olvidaban de la justicia y del amor de Dios y lo único que les preocupaba era cumplir unas ciertas normas religiosas que acallaban su conciencia y lo hacían sentir tranquilos. La iglesia no puede, ni nuestra fe, ni siquiera la decisión que hemos tomado de servir a Dios, puede tomar esa tranquilidad de conciencia que cuando hacemos ciertas cosas nos sentimos bien y cuando dejamos de hacerlas nos sentimos mal, porque ahí Dios no es el que reina nuestra conducta. La conducta de Jesús en nuestra vida es qué hemos hecho cuando en el camino hemos encontrado una necesidad y quizás
no la vimos. Y te tenías que preguntar, y me pregunto, ¿por qué yo no vi esa necesidad si pasé junto a ella? ¿Será que no era para mí, que era para otro? ¿Será que estoy en otras historias? ¿Será que estoy lejos de Dios? ¿Será que tengo una estructura mental que me impide sentir y percibir y discernir la necesidad donde está la gente? Porque la idea del Evangelio es que la Iglesia viva en esta dinámica, no para justificarnos nunca delante de Dios de que hicimos esto o hicimos aquello, porque ya tenemos claro que hagas lo que hagas, es la gracia de Cristo la que te acerca a Dios. Así que olvidémonos de que la acción social, cuando es muy justa y muy honesta y está muy bien hecha, cubre nuestra expectativa y nuestra conciencia de que hemos hecho algo. Porque la gracia de Cristo es la que te permite entrar un día a la presencia de Dios. Así que aquello que hagamos será porque en el Espíritu de Dios se produce en nuestro interior un agradecimiento que nos lleva a ser gente que quiere llevar la bondad y el amor de Dios a aquella gente sin ningún interés personal, ni individual, ni colectivo, ni nada. Si queremos relucir como iglesia, que hacemos muchas obras sociales para que el Centro Cristiano y la ONG Nueva Vida redunden en todas las pancartas y en todos los anuncios, estamos totalmente equivocados, porque ese no es el plan de Dios. Ni salir en todos los periódicos, ni en todas las ruedas de prensa. Es un error totalmente grande. Porque lo que la Iglesia y nuestra fe tiene que hacer es adquirir el corazón de Cristo para vivir en la calle conforme a esas necesidades que hay, que no pueden pasar desapercibidas cuando tú estás ahí. ¿Entendéis? Capítulo 4 del Evangelio de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres y proclamar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios no solamente está en Cristo, sino que está en ti. Pero para que esto que Cristo pronunció en el templo, tú puedas pronunciarlo en el sitio donde vives y te mueves y te relaciones con la gente. El Espíritu de Dios está sobre nosotros para anunciar buenas nuevas y proclamar el año agradable del Señor. Si esta no es la intención muchas veces de lo que hay en nuestro corazón, es necesario que nuestro evangelio sea revisado y que nuestro compromiso con Dios también. Y no nos tiene que dar miedo. A mí a estas alturas ya no me da miedo nada y me sorprenden muy pocas cosas. Pero decía a los hermanos ayer por la mañana que después de tanto tiempo en la iglesia no entiendo nada. No sé de muchas cosas, no sé explicar muchas cosas. Porque cada vez que avanzamos en nuestra comunión con Dios y el Señor te inunda con estas intenciones del Espíritu, y de bueno, Señor, yo no llego aquí, vamos, ni achuchándome. Pero lo importante es que el Espíritu de Dios te está marcando las líneas y las dinámicas y la forma en que la iglesia tiene que vivir en este tiempo. Que llegues o no llegues, que tengas más nivel, menos nivel, más compromiso, menos compromiso, ya es una cuestión personal entre tú y el Señor y las circunstancias que te rodean. Pero que la iglesia tiene que caminar por aquí es algo certero de que la iglesia tiene que caminar por aquí. Si algo yo tengo claro es que tengo un temor de Dios en no confundir a nadie en aquello que enseño y predico. Igual no estoy a la altura de otras enseñanzas de otros sitios. Porque yo creo que lo más importante que la iglesia tiene que recibir en este tiempo es una impresión del Evangelio de cómo caminar delante de Dios. Y que el Espíritu de Dios nos inunde y nos marque de que o tenemos el corazón de Cristo para actuar en esas líneas o estamos jugando
a no sé qué. Y es importante que a la hora de evangelizar, de predicar el Evangelio, de anunciar a Jesús, de hablar de Él, nosotros sepamos qué le vamos a contar a la gente. ¿Cómo quiero yo atraer a un mundo que vive de espaldas a Dios, a traerlo a Cristo? Me tengo que preguntar cómo quiero traerlo y a dónde quiero traerlo y qué le ofrezco. Es muy interesante que nosotros pensemos qué le ofrecemos. Porque primero tiene que partir la convicción de qué es lo que hay en nosotros. Si para nosotros la conformidad de nuestra fe está con cumplir ciertos rituales y ciertos formalismos y ciertos detalles religiosos y ciertas formas que acallan nuestra conciencia, indudablemente ya sé por qué tú no ves la necesidad del mundo. Ya sé por qué todavía nosotros decimos, todavía faltan 4 meses. Mientras el Espíritu de Dios está diciendo, ya es tiempo de que tú abraces a la gente, la escuches y vivas cercano de ellos, pero no nos damos cuenta. Y está claro que la centralidad de mi fe está en mí y no en lo que Dios quiere extender. Quizá esto suene demasiado fuerte, pero digo, el Evangelio tiene un contenido tan fuerte que nos lleva indudablemente a esa actitud de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó lo que era. No estimó lo que era, no vivió para Él. Se dio a sí mismo en favor de los demás. Y hermano, hasta que la Iglesia y nuestra fe no descubra que no vivimos para nosotros, no vivimos para nosotros. No vivo para conservar mi religiosidad. No vivo ni trabajo para concienciar mi conciencia religiosa para que yo esté tranquilo y me sienta en paz. Yo no vivo para eso. Es un error que yo dediqué toda mi vida a que esos sean los argumentos tan simples y de tan poco valor que yo sea ese tipo de persona toda mi vida. Por eso la inquietud de poder darle a la Iglesia una conciencia diferente, no porque yo quiera manipular, porque entiendo la libertad de hablar, de decidir, de pensar, de comprometerte, que repercute exclusivamente en nosotros, en nadie más. Ya está claro que Jesús levantó en cierta ocasión la voz y dijo, si alguno quiere, importante eso, no sé si a veces hemos reflexionado sobre esa expresión, si alguno quiere, de que el compromiso de meterse en el corazón de Cristo es para los que quieren, no para los que vienen a la iglesia, sino para los que quieren. Y ese querer implica un compromiso un poquito más fuerte de lo normal. Isaías dice, ¿en qué consiste el buen ayuno delante de Dios? En compartir el pan con los hambrientos, en dedicarle tiempo a los que están en necesidad, en atender a los desorientados, en pararse junto al camino, dedicar tiempo, comprometerte, cargarlo sobre tus espaldas, dar de lo que tienes y si algo falta yo lo pondré. Ese es el corazón de Cristo. Si queremos otro tipo de iglesia, pues vale, estamos en nuestra libertad de querer otro tipo de iglesia. Pero si queremos impactar al mundo, o nos convertimos en esa iglesia samaritana que discierne las necesidades del mundo, separa, las atiende, a pesar de no estar de acuerdo muchas veces a nuestras conciencias. Pasó el levita y pasó el sacerdote. Ojo, lo vieron. Fíjate qué detalle. Está claro que la iglesia ve. Está claro que tú ves. Está claro que tú no eres inconsciente, ni yo tampoco, de las necesidades que el mundo tiene. Dice que lo vio. Lo vio y siguió. Porque tenía otros compromisos. Mi pregunta para la iglesia es,
¿Estás viendo si la iglesia está viendo esta realidad o todavía falta tiempo? ¿Tiempo de Dios o tiempo razonable o tiempo razonado por mí? ¿Todavía necesitamos más tiempo? Yo quiero, sobre el pasaje este del capítulo 4 del Evangelio de Juan, decir cómo ayudarnos a acercarnos de una manera más fidedigna y transparente a la gente. Por eso es que pienso que la Iglesia y mi vida tiene que reflexionar hacia una nueva conversión al Señor y reconducir nuestro compromiso con el Señor y con la buena nueva de Jesús. Quizás muchas veces los problemas que vivimos nos puedan, ¿cómo diría yo?, ubicar en una actitud o en una conducta que parece que no tiene salida. Pero imaginaros, por ejemplo, el ejemplo de Pedro. Pedro fue un atrevido en su tiempo. Yo nunca, fíjate qué categórico fue, yo nunca me escandalizaré de ti. Qué tiempo más complejo vivió Pedro, ¿no? Pero en aquella complejidad que Pedro vivió, Jesús le dio la oportunidad de corregir, restaurar y rectificar su actitud. ¿Cuántos errores y fallos cometemos en nuestras vidas o cuántas cosas hemos visto a las que hemos obviado o ignorado? Si evaluamos nuestras actitudes, nos vamos a ver siempre en desventaja con lo que Dios puede hacer contigo. Porque vas a tener siempre tus errores y tus fallos delante tuya. Pero si atendemos a lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer con nosotros, el mismo Pedro que negó a Jesús se levantó delante de una multitud y dijo: este es el hombre al que Dios ha acreditado para salvar al mundo. Qué cambios de comportamiento, ¿no? ¿Crees que Dios no puede hacer lo mismo contigo? ¿Crees que Dios no puede moverse en esa línea de levantar tu espíritu y hacer de ti y de mí y de la iglesia un grupo totalmente nuevo? ¿O preferimos hacernos viejos, más reviejos, con unos jóvenes que están viendo cómo los conducimos, dónde nos metemos, en qué empleamos nuestras vidas, cuáles son nuestros comportamientos, cuáles son nuestras conductas, y no le estamos señalando un camino de compromiso para que sus vidas fructifiquen delante de Dios? ¿Tú quieres que los jóvenes de esta iglesia imiten tu fe y tu comportamiento? ¿Eres tu ejemplo para ellos? ¿Quieres que ellos se conviertan en una persona religiosa que viene a los cultos como tú y que no tengan ninguna otra expectativa en su fe? Yo no le voy a aconsejar eso a ninguno, te lo aseguro. No quiero ese tipo de vida religiosa para ningún joven. Ese tipo de historias que han sido experiencias para nosotros, las tenemos que reconducir. Jóvenes comprometidos con Cristo. Jóvenes comprometidos con la sociedad. Jóvenes que entregan y se comprometen a Cristo porque reciben a Cristo en sus vidas y quieren servirlo a Él. Jóvenes que no se aburran en las iglesias. Porque la iglesia no tiene nada que ofrecerle. Le ofrecemos el culto, unos cánticos, una predicación que a veces no entienden. Y ¿sabéis lo que terminan? Es dejando la iglesia. Porque hay otras cosas que le atraen más. Cuando tenemos delante nuestra el mensaje más atractivo y más comprometedor y más aventurero que jamás una persona puede disfrutar. Pero todavía no lo hemos descubierto. Porque seguimos sentados en nuestros bancos disfrutando del culto, disfrutando de la alabanza, escuchando unos a otros y no nos mueve de aquí ni el agua caliente. ¿Sí o no?
Lo que se trata es que podamos permitirle al Espíritu de Dios que provoque en nosotros un cambio tan radical como el que Pedro vivió en su interior, y de haber negado a Jesús, se atrevió a proclamarlo en público. Y no le ocurrió nada. Y luego tuvo sus fallos, tuvo sus errores. Pero fue un guerrero que corrigió su corazón y se comprometió con el Evangelio. Sí, entonces lo que Dios quiere realmente provocar en la iglesia y en nuestra vida es que podamos cambiar. Y ese cambio yo no lo tengo, ni tú tampoco, por más que te esfuerces. Puedes estar toda la vida como el joven rico cumpliendo historias de bondad que callen en tu conciencia religiosa. Pero siempre llegará el Espíritu de Dios y te dirá, hijo mío, todavía te falta una cosa. Llevas 40 años en la iglesia y todavía te falta una cosa. Y puede que nos entristezca lo que Jesús nos pida, pero es que llevamos años viéndolo. Porque el problema no es que no lo veamos, el problema es que lo vemos. Pasó el levita, lo vio y pasó. Pasó el sacerdote, lo vio y pasó. Y el samaritano, que era lo contrario a la gente que tenía peregrí, ya lo hablábamos ayer, capítulo 4 del Evangelio de Juan, samaritanos y judíos no se llevaban bien entre sí. ¿Por qué no se llevaban bien entre sí? Porque esta es una de las cuestiones que a mí me gustaría dejaros en esta mañana. ¿Cómo hacer que el Espíritu de Dios vuelva a cambiar mi vida y me meta de lleno en una actitud de evangelización donde con mi vida y con mis palabras yo pueda atraer al mundo a que mueva su conciencia y entregue su vida a Dios? Y esta es una de ellas. La combinación del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Señor, ¿cómo me pides tú a mí que te debe ver si los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? ¿Sabes lo que dificulta hoy en día que la gente se acerque a Cristo? Las divisiones religiosas, los partidismos personales, las peleas entre los ministerios, los egos entre las iglesias. ¿Cómo queremos cambiar un mundo de perspectivas y convicciones religiosas tan diferentes? Señor, ¿y dónde tenemos que adorar? ¿En Jerusalén o aquí? Porque nosotros pensamos que aquí, pero tu gente piensa que allí. ¿No existe eso en nuestro tiempo? Porque, fijaros, cuando nosotros salimos de nuestro entorno, de nuestra pequeña burbuja, y abrimos la mente que el reino de Dios es mucho más amplio de lo que tú y yo podemos pensar. El reino de Dios es mucho más amplio de lo que tú y yo podemos pensar. Que el Espíritu de Dios está en acercar a la gente a Jesús y que yo tengo que hacer todo lo debido de poder producir y procurar que la gente se acerque a Cristo. Yo tengo que hacer todo lo indecible. Y también tengo que procurar que historias que no tienen nada que ver con el reino de Dios, que tienen que ver con mi conciencia religiosa, que tienen que ver con los argumentos en los que yo he crecido y me he acercado al Evangelio. Pero yo digo, después de 30 años, decir yo no sé nada y lo que tú me estás mostrando en este tiempo me desborda. Porque me pide mi tiempo, me pide mi dinero, me pide mi familia, me pide mi voluntad, me pide todo. A cambio de gente que ni conoces ni has visto nunca, pero es el corazón de Cristo. ¿Cómo me pides tú a mí, dame de beber, si yo soy una mujer samaritana y tú y yo no nos tratamos bien? Cuidado, hermanos, con las divisiones. Cuidado. Cuidado con nuestros pensamientos religiosos que no nos ayudan nada a que el Evangelio se extienda.
No nos ayuda en nada. Que si aquí, que si allí. ¿Dónde está la verdad? ¿Aquí o allí? Hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas y a proclamar el año agradable de Dios, no a mostrarle al mundo nuestras credenciales religiosas. Cuidado. Cuando proclamamos el Evangelio, ¿qué le ofrecemos al mundo? ¿Sacarlos del mundo y meterlos entre cuatro paredes para que aprendan a sentarse en un banco, levantar las manos, escuchar una predicación y una hora de alabanza? ¿Le estamos ofreciendo al mundo eso? ¿Sabéis el cambio que eso está provocando en nuestro interior? ¿Sabéis a lo que nos compromete? Porque está claro de que lo importante es que Cristo crezca en el corazón de las personas que viven lejos de Dios. Está claro que eso es una realidad. Por eso yo no puedo proponerle al mundo, cuando le predico a Jesús, vente al centro cristiano, conviértete a Dios, porque esto es lo que te ofrezco. No. No. ¿Qué queremos? ¿Sacarlo de una esclavitud para meterlo en otra? ¿Sabéis qué es lo que estoy diciendo? La eclesía es la que sale a la calle. Los llamados afuera, los que buscan a los perdidos y los traen a los pies de Cristo. Ese es el mensaje que se nos ha encargado. Por eso las divisiones religiosas, hermanos, cuidado. Cuidado que Dios no está de parte tuya, ni de parte mía, que Dios no está defendiendo tus criterios, que Dios no lo tiene detrás de tu razón, defendiendo tus argumentos. Cuidado, que Dios está detrás de Cristo y de su propósito, pero no detrás de tus convicciones religiosas, que hay que revisarlas, que todas no son correctas. Cristo le propone a esta mujer, pero no te das cuenta que ni tú lleváis razón, que Dios está en otra onda, que la voluntad de Dios es que el hombre busque a Dios en espíritu y en verdad. Ya no está tanto en el monte Gerizim, ni en el monte Sinaí. Es que Dios está buscando una nueva forma de servicio. Y o dejáis vuestras costumbres religiosas y vuestras letanías y vuestra eclesía y vuestra estructura mental y os metéis de lleno en esta voluntad de Dios, que es recibir el Espíritu de Dios, dejarse llevar por Él, porque Dios está buscando a gente que le adore en espíritu y en verdad. No está buscando ni a samaritanos que han bajado el nivel de la ley, ni a los judíos que tenían un peregrí por encima de los demás y tenían un plus. Nosotros somos mejor que todos. Nosotros no podemos ir al mundo con ese plus. Yo no soy más que nadie. Cuando yo voy a predicar el Evangelio a alguien, no voy con supremacía. No voy porque sea mejor que él. No tengo cosas mejores que él, solamente que Cristo ha perdonado mi pecado y ya está. No soy mejor que ninguna persona. Pero eso hay que revisarlo. Porque a veces vamos con una superioridad religiosa que nos engloba y que parece que vamos, que somos la creen de la creen. Pues no somos así. Si nos creemos más que la gente, vamos en contra de la actitud de Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó siendo lo que era. Y por eso no tuvo dificultad de acercarse a los perdidos, porque se puso al nivel de ellos. Y si nosotros nos ponemos al nivel del mundo, no vamos a entender en qué condición vive el mundo. Y no lo vamos a distinguir ni a ver. Hermanos, hay que aprender a oír a la gente. Comprenderlas, estar con ellas. Aunque no vean los resultados, otros recogerán tu trabajo. Pero hay que abrazar a la gente. ¿En qué hemos convertido nuestra fe cristiana? Tú piensas. ¿En qué hemos convertido nuestra fe cristiana? No le damos una reflexión. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está clamando conversiones primero de la iglesia,
una conversión de la iglesia a Cristo, o una reconversión, llámalo como tú quieras. Si tú crees que es una reconversión, pues vale, una reconversión. Si tú crees que es un acercamiento más limpio, vale, llámalo como tú quieras. Pero que el mundo está clamando y pidiendo es que la iglesia reconsidere su conversión a Cristo. ¿Eh? Cuando predicamos el Evangelio, tenemos que limpiar el mensaje de formalismo, de rituales, de normas, de moralismos, que no hacen más que otra cosa que alejar al mundo de Jesús. ¿Entendéis? Cuando predicamos a alguien el Evangelio, lo tenemos que limpiar de formalismos. Lo que acercamos a Cristo es un pecador. Pero es que tú también estás en su nivel. Y no tienes que indicarle cómo se tiene que comportar, lo que tiene que hacer, lo que hace de mal, lo que hace de bien. Porque eso es trabajo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere que Cristo forme parte del corazón de la gente que está perdida. No que tú lo hagas parte de tu patrimonio, manipules a las personas, las dirijas y les transmitas tus formalismos, tus rituales y tu ideal. Eso es un error. A la gente hay que traerlas a Cristo, a la conversión a Cristo. Si lo que tú piensas y lo que yo pienso la mitad no nos sirve para nada. Fíjate lo que te digo. Si de aquí en adelante no me queréis escuchar más de predicar, ya está bien. La mayoría de las cosas que tenemos en nuestra mente no nos sirven para acercar a la gente a Jesús. ¿Verdad? Por eso yo ruego y pido a Dios continuamente, Señor, enséñame a predicar tu palabra a un mundo como este. Porque mis rituales religiosos no tienen poder. Y continúo en ese RQR, ¿dónde y cómo tengo que hacer las cosas? ¿Aquí o allí? Y el Señor te está diciendo, tú no te estás dando cuenta que lo que la gente necesita es que la abraces, la escuches y estés cerca de ellas. O todavía necesitas 4 meses más, pero si lo estás viendo, ya están los campos blancos para que tú le des el Evangelio de Jesús. Ya están los campos blancos. Ahora, tú y yo tenemos que dejar nuestro moralismo religioso. Porque lo que yo estoy proponiendo a la iglesia esta mañana es una conversión a Cristo. Tú puedes decir, pero bueno, Miguel, te pases. Es que tú qué. Es que tú no necesitas una conversión a Cristo o nada más que la necesito yo. Es que solamente veo yo en el Evangelio ese corazón desbordado de Cristo en favor de las personas o nada más que los veo yo. Es que nada más que yo siento que el hambriento pasa hambre o tú no lo sientes. ¿No nos damos cuenta que la iglesia tiene que explosionar? ¿Qué queremos ser? ¿Los mismos con 80 años aquí? El que llegue. Ojalá, ¿no? ¿Los mismos? ¿O quieres ver que el reino de Dios, la palabra de Cristo esté en el corazón de la gente y la gente tome como conciencia servir a Dios? ¿Tenemos que cambiar algunas formas de cómo llevar el Evangelio a la gente? Que Jesús sea el centro de tu mensaje. Porque es necesario que Él crezca, hermanos. Es necesario que Cristo crezca. Y que tú, y yo también, y que yo también, yo estoy contigo ahí. Precisamente muchas veces cuando buscamos la voluntad de Dios, decimos y pensamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios? Dice Juan, que la ley vino por medio de Moisés. ¿Sí o no? Pero la gracia y la verdad han venido por medio de Cristo. Y a ese es el que tenemos que anunciar.
Por lo tanto, hay un salmo, creo que es un salmo, no sé si me equivoco, dice, envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿No ha enviado a Cristo? ¿No eres la luz del mundo? ¿No eres la verdad del mundo? A veces decimos, Señor, no sé qué hacer, pero si es que Dios ha mandado la luz y la verdad al mundo y el mundo le dio la espalda. Pero a nosotros no tenemos más opción que anunciar a Cristo, porque Él es la luz y la verdad. Pero tenemos que buscar algunas formas nuevas de cómo hablar de Jesús a un mundo nuevo. Yo ponía aquí que tengo que actualizar, adaptar mi forma de hablar de Dios a un mundo tan moderno. Hay formas que el mundo no me entiende. Hay palabras que el mundo no me entiende. Tendré que buscar en el Espíritu de Dios una manera de adaptar, de modernizar, de influenciar al mundo con lo que Dios ha hecho en mí para que el mundo me entienda. Y esa es una obra del Espíritu de Dios. Yo tengo que buscar formas en que el mundo entienda y despierte su conciencia de vivir conforme a Dios. Tengo que buscar la forma de que el mensaje del Evangelio le llegue a ellos. Hay cosas que en otro tiempo sirvieron y ya no nos sirven. ¿Sí o no? Hace 40 años cuando nos convertimos no había tantos criterios de Dios, ni había tanto modernismo, ni había... Vivíamos y nos convertimos por una experiencia. No nos convertimos ni siquiera a un formalismo, nos convertimos porque tuvimos una experiencia con Dios. Y es esa experiencia la que el mundo necesita recibir. Decía, para terminar, despierta, escucha bien, despierta con tu vida y tu testimonio el interés de la gente por conocer a Cristo. Despierta con tu vida y con tu testimonio el interés de la gente por conocer a Jesús. Porque Dios te ha puesto a ti como embajador en la tierra para que el Evangelio se expanda. No ha puesto a otro, te ha puesto a ti. Y si tu vida y tu testimonio y tu conducta, tu forma de pensar, tus acciones y tus gestos no son coherentes con el corazón de Cristo, estamos despistando a la gente. Voy a decir algunas anécdotas o algunos ejemplos políticos, pero me los voy a guardar. Pero todos podemos pensar que no podemos ser un sí y un no. Que somos de Cristo. Y a Cristo hemos de testificar. Y a Cristo hemos de levantar. Y a Cristo hemos de anunciar. Y todas las consecuencias de nuestro anuncio serán bienvenidas por causa de nuestra fe. Si sufrimos circunstancias complicadas, enfermedades, carencias, dificultades por causa de mi fe, es lo que yo he elegido. Así que, hermano, yo te aconsejo, en el temor de Dios, ningún tipo de interés de manipular tu manera de ser, ni tu compromiso, ni la libertad que tú tienes para decidir. Que si queremos una iglesia con futuro, donde Dios se glorifique y la obra crezca, desarrolle y pueda evolucionar, o vamos a lo que Cristo nos está exigiendo a cada uno en particular, o cito aquí dentro de 20 años con los mismos que estamos si alguno de nosotros no abandona la fe, por aburrimiento o por dejadez o porque decir ya no aguanto más.
o porque las cosas no se están haciendo como a mí me gusta. Ese es el futuro de las iglesias. El traslado de creyentes de iglesias a iglesias. Hay un revoleo, no os podéis imaginar. Hay un revoleo increíble. Pero, ¿a qué estamos jugando? Queremos una iglesia con futuro, pero no una iglesia con futuro hablando del centro cristiano. Una iglesia con futuro que entienda que el reino de Dios es el mensaje más importante que tenemos que hacer y proclamar. ¿Dónde estás tú en esa expansión del reino? ¿Estás en Samaria o estás en Jerusalén? ¿Estás en el monte Gerizim o estás en el monte Sinai? ¿Estás defendiendo tus criterios, tus argumentos o estamos trabajando para el reino de Dios? ¿Todavía dices que faltan 4 meses? ¿O estamos viendo que hay una realidad urgente de abrazar a la gente? ¿Dónde estamos? ¿Queremos una iglesia con futuro? Abracemos el mensaje de Cristo. ¿Queremos una iglesia llena de pecadores que se han arrepentido y se han entregado a Cristo? Abracemos el mensaje de Cristo. Anunciemos el mensaje de Cristo sin normas, sin formalismos, sin moralismos, sin rituales. Dejemos que el mensaje de Cristo se transmita limpiamente, sin tus conceptos. Libra al mundo de tus conceptos religiosos y habla de Cristo. Que Cristo sea el mensaje central de tu palabra. Y si esto es palabra de Dios, guárdala. Si Dios te habló, guárdalo. Si crees que esto va en contra de la fe cristiana, olvídate de él. No le hagas ni caso. Pero si algo Dios quiere hacer con la iglesia en este tiempo, es que la iglesia tiene que reconsiderar volver al mensaje central del Evangelio. Volver a la alegría del Evangelio. Volver a enamorarnos de Cristo y a enamorarnos de la evangelización. Volver a sentir el deseo de hablarle a alguien de Cristo y verlo cómo su corazón y su vida cambia cuando acepta el mensaje del Evangelio en su vida. Pero, ¿qué estás tú haciendo para que eso se produzca? Nos ponemos en pie y oramos.